¿Qué es la dolarización? Es el proceso por el cual un país reemplaza la moneda doméstica por el dólar para su uso en transacciones económicas y funciones básicas dinerarias dentro del país. Tipos de dolarización. Dolarización oficial. Reemplazo total de la moneda nacional. Cuando se da la dolarización oficial, el país adopta la política monetaria de los Estados Unidos. Dolarización parcial. La moneda doméstica se mantiene como curso legal, pero pierde parcialmente su capacidad para cumplir con sus funciones dinerarias. Dolarización de pagos. Uso de la moneda extranjera en los pagos. Centros comerciales aceptan pagos en dólares a un tipo de cambio competitivo. Dolarización financiera. Uso de la demanda extranjera por parte de los residentes de un país para ahorrar o endeudarse. Doméstica. Operaciones entre residentes. Externa. Operaciones entre residentes y no residentes. Dolarización real. Indización de los precios y sueldos a la moneda extranjera. Salarios y precios de bienes raíces se denominan en dólares. ¿Cómo se genera la dolarización? Primer precondición. Episodios de alta inflación. Nace como una forma de protegerse de niveles altos de inflación, ante inflaciones elevadas que reducen el valor real de activos nominales como depósitos de ahorro. Por lo tanto, los agentes buscan alternativas. ¿Qué alternativas? Indexación o dolarización. La elección entre los dos depende de cuáles estén disponibles y de sus costos. Segundo, sistemas financieros reprimidos. Cuando en un mercado de activos indexados relativamente desarrollado existen episodios de alta inflación que generaron indexación, no dolarización. Cuando existe una represión financiera y los bancos no tienen la capacidad para ofrecer instrumentos financieros alternativos, los agentes optan por la dolarización. ¿El Perú es un país dolarizado? El Perú es una economía parcialmente dolarizada, en donde el 70% de la liquidez del sistema financiero ha estado en dólares durante casi una década. La mayor parte de los salarios y bienes transados, poder adquisitivo, está en soles, moneda nacional, pero las empresas y la gente se endeudan y ahorran en dólares. Antecedentes. En 1970, los agentes económicos con menores recursos elevan sus tendencias de circulante en dólares, mientras que aquellos con mayores recursos económicos transfieren sus dólares al exterior, provocando que ambas formas de adquisición de dólares generan un proceso de desintermediación financiera doméstica que contrae la oferta de crédito. En 1973 y 1978, el coeficiente de crédito sobre PBI disminuyó de 20,7% a 14,8%, lo que llevó a las autoridades a tener que aceptar nuevamente la apertura de depósitos en dólares, como los certificados bancarios en moneda extranjera. En Decreto Ley número 21953 de octubre de 1977, derogó el Decreto Ley número 18275 que prohibía la tendencia de depósitos en moneda extranjera. La dolarización financiera se trató de revertir otra vez en 1980, no mediante un combate frontal contra la inflación, sino de manera compulsiva. La inflación pasó de 38% en 1977 a 110% en 1984, mientras que la dolarización de la liquidez se incrementa de 4% en 1967 a 45% en 1983. En 1985 se estableció la inconvertibilidad de los depósitos en efectivo en dólares y se dispuso solo su retiro en INTIs al tipo de cambio oficial. Tras la hiperinflación, se registraron procesos de dolarización real y financiera, aunque solo persistiría la dolarización financiera. En septiembre de 1988, el gobierno restituye la autorización a los bancos comerciales a recibir depósitos en dólares del público residente en general. Existía una alta desconfianza en la moneda nacional y el profundo proceso de desintermediación
sugieren la aparición y consolidación de una banca paralela informal y de un mercado paralelo de moneda extranjera. En la década de 1990, con un cambio de régimen favorable a la libre movilidad de capitales externos, se recuperó la confianza en el sistema local. La sucesión de choques externos, crisis asiática de 1997 y rusa de 1998, e internos, el fenómeno del Niño de 1998 y la crisis política del 2000, afectó seriamente a la economía y la solvencia de empresas y entidades bancarias. Para el año 2014, el crédito como porcentaje del producto alcanzó un nivel récord de 34%, con un financiamiento en moneda nacional equivalente a 19.6% del producto, una cifra similar a la registrada en la primera mitad de la década de 1970, antes del inicio de la dolarización masiva. El coeficiente de dolarización había disminuido a 40%, nivel registrado a mediados de 1980. La dolarización real es mediante el concepto de efecto traspaso de tipo de cambio hacia los precios internos. Como se aprecia en el gráfico 3.5, inflación y devaluación eran prácticamente sinónimos para los agentes, y durante episodios de alta inflación, en especial en la hiperinflación, cuando los precios pasaron a expresarse en pizarras por la rapidez de ajustes que había en ellos, con la reducción de la inflación durante la década de 1990, la dolarización real de la economía se redujo, siendo el efecto traspaso cada vez menor y comparable con el de otros países con esquemas de metas de inflación. La dolarización transaccional, por tanto, se registró principalmente en operaciones vinculadas a bienes de consumo duradero, bienes de capital y bienes intermedios. Las transacciones de bienes de consumo no duradero y pago de remuneraciones continuó con la divisa nacional, excepto para el periodo de hiperinflación. En este último lapso, los agentes económicos optaban por convertir sus intis a dólares, apenas recibían sus remuneraciones, para evitar la pérdida diaria que tenía la moneda nacional. La dolarización de transacciones se ha reducido desde la década de 1990, aunque dicha reducción ha sido menor en el presente ciclo. Efectos de ser un país dolarizado. El uso del dólar como moneda paralela invoca dos tipos de exposiciones: descalce cambiario y riesgo de liquidez. Estos riesgos amplifican los efectos negativos de choques financieros externos como un incremento no anticipado de tasas de interés, una reversión repentina de los flujos de capitales o una mayor percepción de riesgo global. Obstaculiza que el tipo de cambio cumpla su rol de contrarrestar choques provenientes de los mercados internacionales vía el canal de exportaciones netas. Sus efectos son: aumenta los costos de transacción, genera fragilidad financiera, encarece el financiamiento de la inversión, reduce la flexibilidad de la política monetaria, afecta el crecimiento a largo plazo. Los riesgos de la dolarización financiera debieran ser incorporados en los mercados regulatorios y de respuestas de política económica, independientemente del objetivo de desdolarización o no la economía. En la experiencia peruana reciente, la acumulación de reservas internacionales netas, llámese RIN, y la intervención cambiaria pueden entenderse como medidas orientadas a prevenir la amplificación de choques externos, así como a enfrentarlos. Por su parte, el manejo de políticas de encaje en moneda externa, típicamente diferenciadas de las políticas de encajes en moneda nacional, además, apunta a que los agentes del sistema bancario internalicen los riesgos de sus acciones. Conclusiones. Primero, una economía altamente dolarizada, como la del Perú, no es sinónimo de una economía altamente indexada al dólar, porque aún los precios de los bienes no transables conservan su valor en términos de soles. Solo el sector transable está efectivamente indexado al dólar, pero este es pequeño respecto al total de la economía. Segundo,
En el caso de las instituciones financieras, el desenlace cambiario trasladado a sus clientes no los perjudica, mientras que el riesgo cambiario no influyó en el riesgo crédito de sus carteras. Pero a partir de las evoluciones de la inflación y la devaluación entre 1998 y 1999, el perjuicio se hizo evidente. La importancia del riesgo cambiario en el riesgo crediticio de las carteras de créditos es clara, pues el traslado del desenlace cambiario dejó de ser un juego de suma nula para transformarse en uno de suma negativa, en un escenario en que todos fueron vistos perjudicados. Este aspecto crediticio requirió una evaluación y un tratamiento inexistente en el sistema financiero. Esto se debería traducir en un requerimiento de patrimonio efectivo adicional a las instituciones financieras por el impacto adicional en el riesgo crediticio derivado del desenlace cambiario de sus clientes, o eventualmente en una disminución de las provisiones para los créditos otorgados a clientes. 3. Actualmente no es conveniente dolarizar plenamente la economía del Perú, porque ya contamos con los beneficios que dicha acción la justificaran. A. Una economía estabilizada. B. Un fondeo de mediano y largo plazo posible de obtenerse con soles BAC a largo plazo, AFP y CTS, y a mediano plazo, emisión de bonos subordinados y de arrendamiento financiero, depósitos a plazo e inclusive ahorros. Una dolarización plena no inmuniza a una economía contra choques externos, sino de hecho las agrava. D. No elimina el riesgo país. E. No evita hacer las reformas estructurales pendientes. Además, está todo el tema del impacto negativo de la dolarización sobre las acciones políticas monetarias, la desaparición del Banco Central como prestamista de última instancia. Gracias. Bueno, para explicar cómo funciona la dolarización en la economía peruana, acudimos a la ayuda del libro de Teoría de Política Monetaria de Fernández Vaca, en el cual se nos recuerda de que igual el Banco Central de Reserva del Perú tiene activos como pasivos, que ya son conocidos por nosotros, que son activos, crédito interno neto, las reservas internacionales netas y los valores financieros. Y en el lugar de los pasivos está el circulante, las reservas, los cuales sumados dan la base monetaria. En el caso peruano se nos comenta de que no hay bonos, pero el banco sí trabaja con certificados de depósito, los cuales tienen el gran atractivo de que son de bajo riesgo y de alto grado de liquidez. Entonces el banco se provee también de estos certificados para poder utilizarlos como herramienta. Y el dato que sí nos interesa bastante, porque es relevante al tema que se está analizando, es de que en esta economía dolarizada, al haber depósitos en dólares también, se exige a los bancos tener una tasa de encaje por los depósitos en dólares del público. Estos no forman parte de la CR que ya conocemos de las reservas anteriores, sino de que forman una nueva cuenta, que es especialmente denominada reservas de encaje en moneda extranjera o REME. Y así el balance del Banco Central de Perú, el Banco Central de Reserva del Perú, cambia de forma y se le añaden dos elementos a la suma de pasivos. ¿Qué gana el Banco Central con esto? El Banco Central gana con esto dos instrumentos para poder expandir y contraer la base monetaria. Como por ejemplo, en el caso de los certificados que ya mencionamos, que es un dato extra, el poder recomprar, vender los certificados de depósito y reducir o incrementar, según la acción que se haya tomado, lo que es el encaje de moneda extranjera. Y esto debe ser realizado sin afectar las reservas internacionales netas, porque de lo contrario el efecto sobre la base monetaria sería nulo. Como se puede predecir, esas reservas de encaje forman parte de la RIN en el activo y generalmente se mueven en la misma dirección de las RIN,
quedando intacta la base monetaria. Entonces, por ejemplo, si el BCR incrementa la tasa de encaje a los nuevos depósitos en dólares, los bancos retiran de circulación la fracción que se les requiere de los dólares de los depósitos, lo coloca de encaje de RM, y esta acción incrementaría las RIN, pero no influiría en la base monetaria. Pero si los bancos tuvieran que usar su liquidez en soles para comprar dólares necesarios para satisfacer la tasa de encaje, si los bancos no la satisfacieron, ahí sí la base monetaria disminuiría. Entonces, en ese caso, las RIN se mantendrían intactas y las RM aumentarían a costa de una contracción en las reservas en soles.